Niños, buenos días. Les saluda cordialmente la misería para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. El tema de esta semana corresponde a una retroalimentación del curso de biología. Recordemos que las primeras semanas de este mes hicimos un tema bastante interesante y vamos a hacer la retroalimentación la clase de hoy. El día jueves haremos la retroalimentación del curso de química y el día viernes haremos la retroalimentación del curso de física. Y la siguiente semana, como ya es septiembre, vamos a entrar a un capítulo más de su libro. Entonces, siguiendo la temática del curso de biología, hoy nos toca la retroalimentación de biología. Recordemos que hablamos las clases anteriores en el curso de biología hablamos del reino Plantae, partes del reino Plantae, en especial los órganos de la planta. Si nosotros nos fijamos por acá, la planta tiene órganos. La planta es un ser vivo que tiene y posee órganos como la raíz, como el tallo, como las hojas, como el fruto, como la flor, como los diferentes órganos que observamos acá. Bien, entonces niños, vamos a ver que las raíces, ¿para qué les servían? Son órganos de la planta que les sirven para fijarse al suelo. El tallo es una porción de la planta también, un órgano de la planta que es importante porque es el eje principal de esta planta y forma hojas o sostiene las hojas, los frutos y las flores. Las hojas vienen a ser el laboratorio natural de la planta porque en este lugar la planta fabrica sus alimentos. Las plantas no necesitan alimentarse de otros seres vivos porque fabrican su propio alimento. Y la flor, que viene a ser un órgano reproductor, son órganos reproductores, y los frutos que vienen a ser el óvulo fecundado y que sirven también como alimento para seres heterótrofos. Entonces, hemos visto también como parte de la retroalimentación las partes de la raíz, las partes de la planta, en especial la raíz, pues tiene un cuello, que el cuello viene a ser una parte de la raíz donde divide raíz y tallo. Tiene un eje principal, la raíz que se llama la raíz principal. Tiene raíces secundarias. En las raíces secundarias tiene zonas pilíferas, zonas con pelo. Casi en la punta tiene la zona de crecimiento y está cubierto por un capuchón llamado cofia o pilorriza. Todo esto corresponde al cuerpo. Entonces, la raíz es una parte también muy importante, un órgano importante de la planta. Entonces, como les vuelvo a repetir, niños, las plantas son seres vivos y los seres vivos o los individuos están formados por sistemas, por órganos. Y esto es un órgano más de la planta, la raíz. Entonces, recordemos que nosotros echamos agua a nuestras plantas y lo absorben por la raíz a través de de estas estructuras que posee, que hoy en día estamos estudiando y repasando. También posee otro órgano bastante interesante llamado tallo. Vemos que el tallo también tiene sus partes y tiene las diferentes funciones. Entonces, el tallo es, entre las plantas con flores, el eje generalmente aéreo que prolonga la raíz, tiene yemas y tiene hojas. Se ramifica generalmente en varias ramas, en diversas ramas. ¿Ya? En general adopta una forma muy alargada, en general, porque la mayoría de las plantas tienen un tallo hacia arriba, ¿no? Que tiene un fototropismo que se dirige y se orienta hacia el sol. En cambio, hay otros que tienen los tallos rastreros o tallos trepadores, que también son otros tallitos adicionales. Pero vamos a seguir leyendo por acá. Tiene forma muy alargada, ligeramente cónica. Sus dimensiones van a ser muy variables porque van a depender de acuerdo a la planta. Desde unos milímetros de longitud, como en las lentejas de agua, hasta unos 150 metros, como los alcanzan los eucaliptos australianos y los secoyas o los secuoyas. Y desde 0,5 milímetros, como las brisnas herbáceas, o sea, plantas pequeñitas que son hierbas, hasta los varios metros, como en los troncos de los boabats. Entonces, pueden ser tallos delgados
o tallos gruesos, tallos pequeños o tallos sumamente grandes. Va a depender del tipo de planta. Entonces, ¿qué es el tallo, chicos? El tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la raíz. Entonces, algo que está bastante fácil de identificar. Entonces, chicos, si nosotros hacemos un ligero dibujo, pues el tallo crece hacia arriba, ¿ya? Crece así, ¿ya? En otras palabras, vamos a ver esto, algo más, vamos a hacer algo más práctico, este dibujo está un poco feísimo. Ya, el tallo crece en este sentido y la raíz pues va a crecer en el sentido contrario. Entonces, vamos a ver esto, va a haber algo que los va a separar, que viene a ser el suelo, y la unión entre tallo y raíz se llama cuello. Entonces, eso es, bueno, eso corresponde a lo que es el tallo. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué más será el tallo? Dice, además es el encargado de llevar agua y nutrientes y sales minerales ¿hacia dónde? Hacia todas las partes de la planta para facilitar el intercambio energético que se produce durante la fotosíntesis. Entonces, muchachos, la fotosíntesis es el proceso que se realiza generalmente en las hojas y en las ramas tiernas de la planta para poder fabricar la propia comida de este organismo denominado planta. Muy bien. Ya. Entonces, aquí vemos pues el tallo. Tiene diferentes partes, una yema terminal, yemas axilares, nudos, ramas y entrenudos. ¿Cuáles son las características del tallo? Que tiene pues un origen en una yémula o plúmula del embrión de la semilla. Cuando una semilla germina, la plúmula viene pues a dar origen, esta es la plúmula, dar origen aquí en el tallo. ¿Qué más es el órgano de sostén de la planta, encargado de darle sujeción no solo a las hojas, sino también a las flores y a los frutos? Los tallos cuentan con yemas terminales, de las que brotarán tanto flores como nuevas ramas. Además, posee un geotropismo negativo, o sea, crece en sentido contrario a la raíz, es decir, que van en sentido contrario a la tierra. Y fototropismo positivo, es decir, que van en sentido contrario hacia la luz. Esto es lo que provoca que en su mayoría crezca hacia arriba. Entonces van a crecer en la mayoría de las plantas hacia arriba en dirección al sol. Este también es un tallo, miren, tallo de maíz. Esto, por ejemplo, bien corresponde a las partes del tallo. Tiene cuello, nudos, entrenudos, axila, un ápice vegetativo y tiene yemas. ¿Qué es el cuello? Parte que se encuentra situada justo entre la unión de la raíz y el inicio del mismo. Entonces es lo que les dije, ¿no? Por acá está el cuello, que va a separar pues el tallo con la raíz. ¿Qué son los nudos? Miren, estos son los nudos. Acá está un nudo. Son pequeños nódulos que aparecen a lo largo del tallo y acaban a indicar el nacimiento de nuevas hojas y nuevas ramas. Entonces, eso corresponde pues a los nudos. Y los entrenudos son los espacios que están pues entre nudo y nudo. Por eso se llaman entrenudos. La axila corresponde, pues estas son las yemas axilares, punto de unión exacto entre las ramas y la hoja. Entonces esta es una axila y aquí hay unas yemas, unos brotes de plantas que van a salir pues y se llama yema axilar o yema lateral porque está en los lados. El ápice vegetativo, ya esto corresponde a la yema terminal, situado en el extremo del tallo, o sea, en la punta del tallo, da lugar a lo que se conoce como yema terminal. De ahí nace una flor y un fruto. Y las yemas son pequeños brotes, las yemas tanto axilares como terminales, son pequeños brotes que aparecen en cada axila y que van a determinar el crecimiento de una nueva rama. Muy bien, vamos a ver como repaso, como retroalimentación a los tipos de tallo. Habían tallos herbáceos y tallos leñosos. En los herbáceos se sabían que son finos, blandos y flexibles y que las hierbas presentan este tipo de tallos. Y los leñosos que son duros, que son poco flexibles y están como los arbustos y los árboles. Vimos también los tallos según su duración, que son anuales, que salen una vez al año, que son perennes, que permanecen pues todo el tiempo, como en caso de los árboles, y los bianuales, que salen 2 veces por año,
como en el caso de esta betarraga. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tipos de tallo también hay según su consistencia. Entonces vamos a tener 3 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Estos tipos son herbáceos, leñosos o carnosos, llamados también suculentos. Por ejemplo, en los herbáceos pues hay tallos que son flexibles, que vamos a verlo a continuación. Miren, tallos herbáceos son tiernos y flexibles. Ejemplo, está el perejil, el apio, los espárragos, culantro. La caña de azúcar también se considera dentro de los tallos herbáceos. Las hierbas, el orégano, la hierbabuena, la menta, etc. Son tallos flexibles. Están los tallos leñosos. Presentan un tallo rígido y duro, como los árboles. Por ejemplo, están los eucaliptos, los robles, la secuoya, los cipreses, las casuarinas, el molle, la tara, son ejemplos de tallos leñosos. Y tenemos a los tallos carnosos, generalmente plantas del desierto, ¿no? Plantas que se les conoce como suculentas, plantas xerófitas también se les llama, como el cactus aquí, que viven pues en zonas donde no hay agua, zonas desérticas. Y acá también nos dice la teoría, tallos que han experimentado una transformación que los ha convertido en órganos de reserva de agua. ¿Por qué reservan agua? Porque como no llueve, no pueden encontrar agua demasiado cerca, no hay agua, entonces necesitan almacenar agua. Por ejemplo, podemos observar que en las zonas secas, zonas áridas, en cierta parte de nuestra ciudad de Huamanga, por ejemplo, hay plantitas cactáceas, ¿no? Hay suculentas, ¿ya? Que son propias, pues, de esto. Si vamos por Cerro La Picota, hacia arriba hay varios cactus, ¿no? Hay cactus. Y si vamos también por la parte de abajo de Muyurina, más al fondo, hay cerros, pues, donde hay cantidad de cactáceas. Entonces, ese es el repaso por el día de hoy, muchachos. Entonces, muchachos, esta es la clase de repaso por hoy. Vamos a retroceder y vamos a hacer una retroalimentación más. Entonces, el día de hoy hemos hablado acerca de las partes de la planta, ¿verdad? Entonces, recordemos pues que hemos hablado acerca de qué. A ver, vamos a marcar un poco. ¿Ya? Hemos hablado de las raíces y hemos hablado de los tallos. ¿Por qué serán importantes las raíces, niños? ¿Y por qué serán importantes los tallos? ¿Podría ser capaz de existir una planta sin raíces o una planta sin tallos? Creo que la respuesta es bastante obvia. Sería no, porque son órganos muy importantes. En las siguientes clases, en el mes de septiembre, por ejemplo, nos toca hablar mucho de las hojas, de las flores y del fruto. Y vamos pues a hablar y conocer que las plantas son muy variadas. Las plantas son seres vivos muy variados que tienen diferentes raíces y tallos y se adaptan a diferentes climas. Hay plantas aéreas, plantas que no están dentro de la tierra, que están pues en prácticamente como las raíces se observan. Hay plantas acuáticas que las raíces y las hojas están en el agua, perdón. Y plantas terrestres que la mayoría de nosotros conocemos, que todos nosotros hemos visto alguna vez. Entonces yo sé que en casa también tienen plantas. Entonces, en una época normal, si no hubiera COVID-19, todos en el salón tendríamos pues una macetita. ¿Con qué finalidad? La finalidad de que podamos cuidar esta plantita, de que podamos cuidar y regar todos los días esta planta para que podamos ver la importancia que tienen pues estos seres vivos. Nosotros como seres humanos, ¿podríamos vivir sin plantas, niños? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? La respuesta sería pues no, no podemos sobrevivir sin las plantas. ¿Por qué? Las plantas, aparte de ser de repente adornar, de darnos una vista bonita, una naturaleza, las plantas nos otorgan sus frutos para alimentarnos. Las plantas nos proporcionan oxígeno. Existe un proceso llamado fotosíntesis en el cual las plantas pues fabrican su alimento y ¿qué cosa liberan? Liberan oxígeno.
y en ellos pues respiran, por decirlo en términos más simples, respiran el CO2. ¿Y qué es el CO2? Es un gas que está en la atmósfera y que nosotros expulsamos. Nosotros expulsamos CO2. Y como nosotros expulsamos CO2, las plantas lo utilizan, lo aprovechan y en consecuencia liberan pues oxígeno. ¿Y quién aprovecha el oxígeno? Nosotros aprovechamos el oxígeno. Entonces, muchachos, esto pues corresponde a las plantas. Las plantas son muy importantes, seres vivos muy importantes que tienen como una parte principal, ¿a quién? A la raíz. Ah, exactamente, muy bien. Tienen a la raíz. Ajá. La raíz tiene pues sus partes, ¿no? Que ya aprendimos el día de hoy. No lo olviden porque esto vamos a necesitar para los siguientes capítulos. ¿Qué más tiene la planta? La planta, aparte de tener raíz, tiene pues su tallo. Su tallo, que puede ser tronco, puede ser herbáceo, y el tallo, pues, que es un eje principal, que era el tallo, es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la raíz. Hemos visto cuál era su función, encargado de llevar agua, nutrientes y también de otorgarle soporte a la planta. Soporta hojas, tallos. Este tallo, pues, le otorga soporte a las hojas, a los frutos y a las flores. Muy bien, vimos sus características. Tiene partes, no se olviden que el tallo tiene partes, cuello, nudos, entrenudos, yemas axilares, yemas terminales o ápice vegetativo. Tiene ramas y tiene yemas. Muy bien, hay tallo principal. Tipos de tallos, niños: herbáceo, leñoso, según la duración, anuales, perennes, bianuales, según su consistencia, herbáceos, leñosos, carnosos, suculentos. Tallos herbáceos, vimos ejemplos, recuérdense, lo que mamá utiliza mayormente en la cocina son tallos herbáceos. Leñosos, los árboles; carnosos, plantas de desierto, que almacenan bastante agua. Entonces, esta semana, la clase de hoy es correspondiente a la retroalimentación del curso de biología. Como les vuelvo a decir, mis niños, mañana haremos la retroalimentación del curso de química y pasado del curso de física para poder entrar a un nuevo capítulo y a un nuevo mes. Cuídense mucho, niños. Hasta la próxima. Bye bye.